de traducir qué se sabe, qué puede contar el gobierno, qué no puede contar todavía el gobierno, y por qué hay cosas que el gobierno no puede contar, ¿eh? No es esta cosa del secretismo, hoy no, vamos a ocultar, no, sino que hay cosas que todavía no están firmadas. Hay como un acuerdo global, el Fondo Monetario está dispuesto a acompañar el esfuerzo que está haciendo la República Argentina, el Fondo Monetario Internacional ve con agrado medidas que ha tomado el gobierno que no habían tomado gobiernos anteriores. Por ejemplo, cuidar el gasto. Por ejemplo, no reventar reservas. Por ejemplo, no imprimir a lo bestia. Digamos. Todo eso el fondo lo está viendo y el gobierno lo que le está diciendo es, ¿viste el esfuerzo que estoy haciendo? Bueno, llega un momento que encima de todo tengo que hacer el esfuerzo para pagarte a vos lo que se endeudaron otros. Y vos ves que yo estoy cumpliendo, sí. ¿No me das una mano? ¿No me das un poco de margen? ¿No me das un descanso de unos meses para que yo, con esa guita que te pago a vos, pueda acomodar otros números y después te sigo pagando? Y el Fondo Monetario está en un momento donde le puede llegar a decir al gobierno, dale, ¿qué forma? ¿De qué forma? ¿Qué necesitas? A ver si puedo o no puedo. De eso más o menos se trata, dicho por un modelo. Ahora vamos a hablar con un economista, que es Miguel Ángel Bogiano. Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Bien, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. ¿Me contás, a ver, dentro de lo que se puede contar, de qué se trata este acuerdo? Bueno, en realidad la síntesis ya la hiciste toda vos y es perfecta, porque no hay mucho más que agregar, en el sentido de que ah, lo central es esto cuando vos decís, hay alguien que se endeudó antes, y va más allá de Macri, también es Alberto y todos los presidentes anteriormente. Uh-huh. eh, de hecho, el kirchnerismo endeudó al país en 300.000 millones de dólares cuando uno suma a Cristina, Néstor, bueno, Néstor no endeudó, Cristina y Alberto, pero lo cierto es que una parte del dinero que prestaría el fondo, o que va a prestar el fondo, va para pagarle al fondo. Uh-huh. Suena un poco raro, pero es que el fondo te presta plata para que le pagues a él, que es otra manera de decir, bueno, no vas a tener que pagarme a mí por un tiempo. Uh-huh. Entonces te doy este espacio, este aire, y lo muy importante es que el gobierno, desde que asumió el presidente Milei, a través del Banco Central, consiguió acumular reservas y pagó deuda por 17.000 millones de dólares, cash. ¿Qué quiere decir cash? Porque la gente dice, pero claro, ¿cómo vas a pagar la deuda? Normalmente, lo que se hace para pagar deuda se refinancia. Bueno, ¿cuánto te debo? 100. Bueno, a ver, voy a pedir prestado 100 a otro lado, a otra tasa, Uh-huh. para pagarte esos 100. Claro. Suena un poco raro porque en general las personas comunes, si No tienen lo una hace, deuda, claro, y la tengo que salda. pagar la deuda. Sí, O me pueden refinanciar, pero todos sabemos que si nos ponemos a refinanciar con la tarjeta de crédito nos van a asesinar, así que claro. nadie quiere hacer eso. Bueno, en el mercado internacional usualmente te permiten refinanciar una tasa razonable. Por supuesto, cuando vos tenés riesgo país de 2.500, no tenés manera de refinanciar, nadie te refinancia. Y vos tendrías que tener un riesgo país, imagino yo, en la zona de 300 puntos, lo que hoy está en la zona de 700, 750, la zona de 300 puntos para que tenga sentido pensar en refinanciaciones, Uh-huh. sin entidades como el Fondo Monetario. Cuando vos vas a los privados a Claro. pedir en el mercado dinero, bueno, tendrías que tener más o menos ese riesgo país, que es el riesgo país que tiene más o menos El Salvador. El Salvador está en 350 Uh-huh. aproximadamente. Sí. Para que te des una idea, Chile está en 75, Brasil está en 130. Ah, ok. Bien. O sea, Y a entonces pesar del esfuerzo que hizo este gobierno de bajarlo a 700 cuando heredó un riesgo país cercano a los 3.000, sigue siendo un riesgo país demencial. sigue siendo un riesgo país demencial. Es decir, todavía el mundo no le cree a Argentina. Eso está bueno que lo entendamos. Y, por supuesto, antes no le quería absolutamente nada, porque eran Sí. 2.500 puntos. Ahora es 700, pero cuando ves a cuánto le prestan a los países cercanos, está claro, Perú creo que es 110 también. Uh-huh. Estamos lejos de Estamos todos esos. lejísimos, sí. Entonces, todavía faltan muchos deberes por hacer. Y también me parece que el mundo lo que está preguntándose es hasta dónde es sostenible. Yo creo que si la libertad avanza, tiene una muy buena elección en octubre, y el riesgo país debería
no debería tener demasiado problema en ir hacia los 300 puntos. Ujú. Que eso, para el que está operando bonos, es una suba monumental, puede ser una suba de 25, 30%, lo digo de memoria, más o Sí, menos. No, sí, sí, sí. no me apunten con un arma porque no tengo el número en la cabeza, pero es una suba en precio de bonos muy grande. Ujú. Ahora, vos antes también habías dicho, cuando empezaste, ¿no? ¿Qué pasa? Los mercados, hoy, ayer, mañana. Bueno, no sé si sabías, pero alguna vez he leído que el diagnóstico psiquiátrico de los mercados es un maníaco depresivo. Está bueno. Y no importa si es en Argentina, no importa en qué lugar lo veas. Puede ser en Argentina, en Turquía, en Estados Unidos, en Europa. Porque los mercados se comportan así porque de repente tienen pánico y de repente tienen momentos de euforia. Y Argentina vivió un momento de gran euforia hacia finales del año pasado y comienzo de este año, y ahora empieza miedo, no llegó a pánico, pero fue sumando miedos. Yo te diría que los últimos 2 días tuviste un pequeño pánico en el dólar, pero claro, ¿por qué hablo de pequeño pánico? Porque cuando vos, porque cuando vos venís muy acostumbrado a que no pase nada, ves un movimiento de 4 o 5% y parece que se acabó el mundo. Pero cuando lo ves con perspectiva, tampoco fue un movimiento tan violento. ¿Explicaciones hay? Y mira, yo estuve buceando un poco, hay distintas alternativas, algo que haya pasado en el mercado de dólar futuro, es un poco técnico. Eh, no hay nada contundente, ¿sí? Ujú. No hay Sí, nada contundente que te haga pensar, claro. y tampoco, a mí tampoco me gusta fantasear que hay alguien que quiere en realidad empujar los precios, porque nunca me pareció así, que fuera así, ni con el gobierno de Cristina, ni con el de Macri, ni tampoco acá, porque no hay alguien que efectivamente pueda manipular o empujar el precio del dólar para afectar negativamente a un gobierno. Vos podés hacer eso quizá un día, en un momento, pero no hay nadie que tenga tanto poder de fuego como para empujar Claro. el precio de una moneda. No, No claro. existe eso en el Miguel, te mundo. quiero hacer una pregunta que es técnica y te pido que me ayudes a sacarle todo el tecnicismo para que lo entendamos todos, que tiene que ver con algo que yo le pregunté al ministro Caputo y lo señaló Carlos Pañi, que es que cuando Caputo me empieza a explicar las cuestiones vinculadas al acuerdo, y cuando yo le pregunto, escuchame una cosa, pero el fondo siempre pide una devaluación, pide una especie de, entre comillas, sinceramiento de la moneda. Caputo me dijo no, de ninguna manera, y entonces le dije, bueno, entonces no se modifica esta cosa del crawling peg, que venían del 2%, esta depreciación controlada de la moneda del 2% mensual, ahora es una depreciación controlada de la moneda del 1%. Caputo me dijo, bueno, ahí no es tan importante. Pañi dice, entonces, ¿qué va a pasar? Está reconociendo que eso no va a seguir, digamos, que no va a ser tan previsible esta cosa del 1%, que puede llegar a haber algún tipo de flotación, y eso pone en alerta a los que supuestamente están invirtiendo a futuros. O sea, epa, guarda, a futuro por ahí me cambian este escenario del 1% y empieza a haber una variable y puedo llegar a perder dinero. ¿Eso pudo haber generado un poquito de ruido, la incertidumbre? Y es una posibilidad porque claro, eh, si vos seguís teniendo este crawling peg del 1%, y no sé cuánto te da el dólar a fin de año oficial, creo, de memoria creo que te estaba dando en la zona de 1200. Ujú. Entonces, eh, si el ministro responde así, como diciendo, bueno, habrá que ver, y yo entiendo que eso puede despertar suspicacias, pero Claro, la para realidad. el que invierte grande hay una gran diferencia entre si se va a 1.200 o 1.250 o 1.300, ¿no? Mira, no sé si es necesariamente para el que invierte grande, porque en realidad hoy el oficial Sí. está en 1069, y lo que tenés es que el único, vamos a decir, el único dólar que vos podés operar que está relacionado con el precio del oficial es el dólar futuro, Ujú. es el ROFEX, que tiene que ver con el dólar oficial. Claro. Eh, Cuando vos operás dólar MEP o dólar contado con liquidación, estás hablando de otros precios, estás hablando que hoy deben estar entre 1250 Sí, y hoy se quedaron 1300. quietos. Ayer habían trepado cerca de la línea de 1.300 y hoy están más cerca de 1.200 que de 1.300. Bueno, en algún lugar entre 1200 y 1250, si querés. Ujú. Pero entonces, la pregunta es qué es lo que pasa en el mundo del oficial. Y te vuelvo a decir, el único mercado que está más conectado con ese mercado es el mercado dólar futuro. Y es por eso que ahí tuviste movimientos grandes. Ahora, ¿qué cambia eso a los efectos prácticos? Y
no sé cuánto termina de cambiar un montón de cosas, Ujú. no sé hasta dónde la economía está más priceada con un dólar del contado con liquidación de 1.200. Honestamente, es muy difícil de saber hasta que vos no tenés un tipo de cambio único. Claro. Sí, efectivamente hay precios que se guían más por el oficial. Ahora, si nos retiramos un poco y lo vemos más de lejos, estamos hablando de una brecha del 15%, cuando 2 años atrás la brecha era del No, doscientos por sí, por ciento. supuesto, claro. No, pero es importante porque cuando vos tenés una brecha del 200%, esa diferencia de precios genera Ujú. unos incentivos monumentales a hacer una cosa u otra. Acá, que a alguien le pueda convenir hacer estas operaciones de dólar futuro apostando a que el dólar en realidad va a otro lado, y bueno, puede hacerla. De hecho, abril, ayer me fijé y estaba en 1.153 o Claro. 1.150. No me fijé cuánto esté hoy, cuánto Ujú. está hoy. Pero Está bien. sigue siendo algo que es muy controlable en el sentido de que tampoco es una diferencia muy grande. De hecho, 1.150 respecto al dólar como está hoy es un 8%. Decís, y bueno, sería un salto del 8% en el oficial si es que termina en 1.150 en abril. Ujú. Bueno, no sé. Está Puede bien. ser que, puede ser que decidan terminar con el crawling y entrar en otro esquema, y no lo sé. Ok. Pero también lo que hay que decir es que acá no se está negociando tanto un crédito stand-by. Un crédito stand-by es un crédito como para salir del paso, ¿sí? Esto es un crédito de facilidades extendidas, lo que yo tengo entendido. Un crédito más de largo plazo, donde buscan decir, ok, reordenemos todo un poco mejor, Ujú. y entonces quizá vos puedas tener algún cambio en política cambiaria. Bueno, si el ministro dejó abierta la puerta, qué sé yo, podrá ser. Claro. Pero si hay algún cambio, tampoco creo que vaya a ser tan dramático Ok. y que tenga un impacto Bien. y que tenga un impacto grande No, se en entiende. precios, ¿no? Miguel, a ver, sin entrar en tecnicismos, podríamos ya entender que los créditos anteriores podríamos llegar a decir que era una especie de baldazo para apagar un incendio grande y este es una cuestión más para ayudar a la reestructuración económica de un país que se está saneando. Sí, a la reestructuración económica del Banco Central, te Ujú. diría. Claro. Yo que ha sido vaciado sistemáticamente por todos los gobiernos peronistas. Ok. Esto hay que decirlo. No, está bien. No hay un solo gobierno peronista que cuando se haya ido no haya dejado el Banco Central vacío para Ujú. hacer populismo. Bien. Entonces, esto lo tenés que recomponer porque si vos no tenés esa recomposición, eh, no tenés seriedad en el activo de la Ujú. entidad que tiene que defender el valor de la moneda en cualquier país. Perfecto. Entonces, eso es un tema que no es menor. Bien. Miguel, y por último, es distinto, me imagino que siempre es distinto, pero porque está todo como concatenado, ¿no? La salida del cepo depende un poco de esto, de algunas cuestiones vinculadas a la estabilidad económica y a la volatilidad tiene que ver un poco con esto, las expectativas del mercado tiene que ver un poquito con esto. Desde ayer que se ha logrado la aprobación de la ratificación del decreto de necesidad de urgencia, ahora sé que hay algunas cosas que faltan todavía negociar con el Fondo Monetario Internacional y dependen de la decisión del board. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo toma para que empecemos a ver y que empecemos a recibir y que empiece a verse en la dinámica económica el resultado de la firma del acuerdo? Mm, no estoy seguro Ujú. de la respuesta. Eh, que se empiece a ver en dónde, porque no vas a tener, a ver, No, que se empiece, no ¿sabes qué, creo, Miguel? Conocer realmente qué se está firmando. Bueno, va a llegar tanta guita, va a llegar tanta guita en tanto tiempo. no, eso me Esta imagino que guita se va cuando se termine de firmar se sabrán más detalles. No sé, aproximadamente, a eso quiero saber, más o menos, ¿cuándo se va a firmar? cuánto Mira, toma. me hacían la pregunta el otro día, yo no sé cuánto tiempo más lleva, Ujú. no sé si lleva un mes. A ver, honestamente, no creo que, si vos ya tenés aprobado este DNU, me imagino que la gente del gobierno y el propio fondo saben que es conveniencia para los dos Hacerlo más tener esto. rápido posible, ¿no? Y tener esto cuanto antes, porque si no vos seguís teniendo un halo de incertidumbre. Claro, Entonces, me imagino que de los dos lados hay interés en que esto se bien. haga pronto. Si vos me preguntás a mí, yo imagino que no debería llevar más de 30 días. Ok, Creo que lo conveniente sería que no lleve más de 30 días. eso es lo esperable. Ahora, Ujú. eso es lo esperable. Ahora, también tenemos que entender que eh, en breve también empiezan a entrar los dólares de la cosecha, un poco más adelante los de la energía. Es decir, ¿por qué hablo de esto? Porque todo está
psicosis un poco de los últimos días por el dólar también se da en un momento donde estacionalmente siempre le entran menos dólares al Banco Central. Entonces, es natural, es como el momento, si querés, más débil durante el año, o uno de los momentos más débiles durante el año. Bien. Entonces, una vez superada esta etapa y con el refuerzo del del Fondo Monetario, yo creo que deberíamos tener una situación de bastante estabilidad hasta las elecciones, que es el objetivo del gobierno, sí, claro, por supuesto. Claro. Gracias, Miguel, como siempre. Bueno, por favor, gracias. Gran abrazo. Miguel Ángel Bogiano, economista, con nosotros aquí en El Observador 107.9. El Observador 107.